P1X, P2X menos fuerza de deslizamiento menos fuerza de deslizamiento dividido masa 1 más masa 2, ¿no? Allá está, eso ya. Pero ya es reemplazado con estos datitos, ¿no? P1X es 4 quintos de P1, P2 4 quintos, P1Y, P2Y. Es reemplazado todos los valores en realidad, ¿no? Lo que vamos a hacer es, podemos factorizar para resumir de alguna manera, ¿no? Pues si factorizamos el P1, va a ser 4 quintos menos 3 quintos por 0,4, ¿no? En estos dos. Y luego para el otro sería más P2 por 4 quintos. Y luego, a ver, un ratito. Menos también sería, ¿no? Pero no, a ver, un ratito. 3 quintos, 0,4. Así sería, ¿no? ¿Ya? Entonces, listo. Esto va a ser sobre 70. El P1, además, así le pondremos, ¿no? Tengo que el P1 es masa 1 por la gravedad, ¿no? Entonces, el P1 entonces, es igual masa 1, que vale 50 por 9,8, ¿no? Y el P2 es masa 2 por la gravedad, el P2 es 20 por 9,8. Entonces el P1 entonces es igual, este valor, sáquenmelo. 50 por 9,8, a ver, ¿me ayudan? 490. Un poquito más fuerte, 490. 90. Este sería newtons, ¿no? Y 20 por 9,8. 196. 196 newtons, ¿no? Bastante fuertes, digamos, peso, ¿no? Entonces, eso podemos reemplazar allá arriba, ¿no? A ver, esto me ayudas más, por favor, querido amigo. Peso 1 es 490 por este valor, ¿me lo calculas? Ya, ¿me lo calculas esto? 4 quintos menos 3 quintos por 0,4. 0.56. Ya, entonces este es 0,56. Como este es el mismo, 0,56. Y ahora, bueno, esto era adicional, ¿no? Adicional es esto. Entonces, de allá, ¿cuánto sale entonces la aceleración total? 5.400. 5,48. 49 49 metros por segundo al cuadrado. Y ahora les voy a compartir, por favor, dos videitos y voy a hacer una explicación de esa parte teórica con poleas. Y luego la siguiente clase vamos a hacer ejercicios. Ahí fíjense, he hecho unos dibujitos. Esa de la derecha en poleas donde dice el bloque A, ahí me falta un caso por analizar, ya se me ha ido en nuestros videos, pero les voy a analizar porque tiene que ver con la aceleración de ese sistema. Entonces, dice, ¿qué son las máquinas de ADU? Son, dice, mecanismos que nos permiten, digamos, cambiar, dice, el sentido de cierta fuerza dependiendo del peso de los bloques que intervienen en ese tipo de cuerdas, ¿ya? Y en el bloque B habla de polipastos, ¿ya? También llamados aparescos, que son multiplicadores de fuerza, son mecanismos que multiplican la fuerza. Son mecanismos interesantes donde intervienen este tratamiento del manejo de fuerzas, donde ya va a existir aceleración en los sistemas de manera vertical. En el anterior, por ejemplo, cuando eran horizontales y planos inclinados, no existía tal, ¿ya? Entonces, fíjense ahí, por ejemplo, se hace una explicación bastante breve, pero muy importante. Atentos, por favor, ¿ya? Atiéndanme. Ya. Fíjense, aquí vamos a tocar un tema que tiene que ver también con dinámica porque se van a mover cuerpos, pero con ciertos mecanismos, ¿ya? O sea, la situación, el tema que corresponde aquí son poleas. Con esto vamos a acabar la parte de dinámica, luego vamos a entrar a estática, ¿ya? Son mecanismos en equilibrio. Entonces, fíjense, en primer lugar vamos a tocar como un bloque A, perdón, como una parte A, las máquinas de Atwood, ¿ya? Estas máquinas de Atwood
son mecanismos que permiten cambiar la dirección y sentido de una fuerza. Este es, por ejemplo, una polea, fíjense. Este se llama una máquina de output, ¿ya? Entonces, es más o menos como una especie de una rueda acanalada, ¿ya? Pero que tiene un eje aquí, ¿ya? Este eje obviamente está sujeto adelante y atrás, ¿no? Lo está agarrando, es como para levantar una soga, ¿no? Digamos. Entonces, por aquí pasa la cuerda, ¿no ve? ¿Se dan cuenta? Este es el eje, ¿no? Y este disco que está aquí está fijo allá, ¿ya? Y esta es la cuerda. Por ejemplo, en una cuerda, aquí podemos aprovechar algo, digamos, si aquí va a haber una tensión, como es la misma cuerda, la misma tensión va a haber aquí, ¿ya? Entonces, ¿para qué nos sirve? Dice, son mecanismos que permiten cambiar la dirección y sentido de la fuerza. Por ejemplo, fíjense, si esta máquina se movería en este sentido, entonces esta cuerda jalaría, ¿no? Como que habría algo más pesado, entonces se levantaría. Pero también puede ser la situación al revés, ¿no? Entonces, ¿qué tal si esta masa fuera, digamos, más pesada, ¿no? Ahora, en esta polea, esta masa de aquí, digamos, esta tiene una masa, ¿no es cierto? Pero es despreciable, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, masa, la cuerda y todos los componentes de aquí, ¿no? Son despreciables, ¿no? Es decir, no les vamos a considerar, eso quiere decir, ¿ya? No les vamos a considerar. Pero en aquel, por ejemplo, en los polipastas que vamos a estudiar ahorita, vamos a considerar temporalmente, pero va a salir una relación que nos va a permitir resolver ese tipo de problemas. Ahora, fíjense, aquí ya tengo un caso donde analizar, ¿cómo voy a analizar este tipo de esquemas? Fíjense, a este le vamos a llamar 1, ya vamos a hacer uno solo. Voy a explicar la parte teórica y todo eso, ¿no? Es que permiten cambiar dirección. Entonces vamos a analizar en este sentido, fíjense. Digamos, este es una polea, entonces esa polea, la cuerda, digamos, son despreciables, ¿no? Este no tiene masa, nada, no hay rozamiento, aquí también, ¿no? Y fricción, ¿no? Y fricción, ¿ya? Y fricción son despreciables. No hay fricción, por si acaso, no se puede trancar ni nada. Ya. Ahora, en esta cuerda, si esta es una tensión y esta es otra tensión, la pregunta es, fíjense, esta cuerda, ¿dónde tiende a jalar si esté yendo allá? Entonces tiende siempre a jalar a este lado, ¿no es cierto? Va a jalar siempre arriba. Y esta masa tiene un peso, ¿no es cierto? Aquí está el peso, entonces tiende a jalar hacia abajo, ¿no? Entonces alguien puede decir, esta es la tensión 1 y este es el peso 1, ¿no? Y correcto, está bien. Ahora, si digamos, como no sabemos todavía la dirección, pero este mismo al jalarle, entonces ese también le va a jalar a la cuerda hacia arriba, entonces hay otra fuerza aquí. Entonces, digamos, le podemos llamar T2, digamos. Pero hemos estudiado que en una cuerda inextensible, dentro de la teoría que hemos avanzado, estas tensiones son los mismos. Entonces, esta tensión es T y esta tensión es T, ¿ya? Y aquí, claro, estaría el peso 2, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cuáles serían? Ahora, fíjense, estas líneas son verticales. En un diagrama de cuerpo libre son verticales. Entonces, ¿cómo anotaríamos la segunda ley de Newton? La segunda ley de Newton aplicaríamos para este caso. En el eje X no hay, ¿no es cierto? Entonces, esto por única vez lo voy a hacer, no hay por si acaso. Entonces solamente habría en el eje Y, ¿no? ¿Y qué habría en el eje Y? Fíjense, para la masa 1, bueno, esto cómo lo colocamos así, ¿ya? Para la masa 1, ¿qué habría? Para la masa 1 habría lo siguiente, fíjense, la masa 1. Entonces, fíjense, esta fuerza, el movimiento está yendo hacia aquel lado. Entonces, hemos dicho que este caso vamos a considerar positivo, ¿no? Entonces, esto, otra vuelta, fíjense, el movimiento está yendo así, ¿no? Entonces, al lado donde se mueve, entonces consideramos positivo. Entonces, va a ser así. T menos peso 1 es igual a masa por aceleración, masa 1, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿no? Ahora, en el caso de la masa 2, ¿qué va a pasar? Fíjense. Al bajar ¿quién va a ser, en este sentido, a cuál lado se está moviendo? Es la pregunta. Entonces, otra vuelta. Esto van a tener mucho cuidado, por favor. Está moviendo hacia. Entonces, ¿quién es positivo? ¿Este o este? Entonces, como se está moviendo hacia este lado, entonces, ¿ya? Entonces, la masa 2 va a ser peso 2 menos
T es igual a masa 2 por la aceleración, ¿no ven? Entonces ahí está, fíjense, hemos hallado una relación. Ahora, si nosotros nuevamente sumamos esto, este con este se anularía, entonces tendría, así, ¿no ven? Masa 1A más masa 2A, ¿no es cierto? Ya. Y si ustedes más todavía reemplazan, ¿a qué es igual el peso? Es M masa 2 por G, ¿no? Y este que sería masa 1 por G, porque esos son los pesos. Entonces aquí sería masa 1, bueno, aquí ahora vamos a ver qué hacemos. Más masa 2A, ¿no? Ya, aquí ¿qué se puede hacer? Fíjense, podemos factorizar G, ¿no es cierto? Ahí está. Y este de aquí podemos factorizar A. ¿No ve? Y luego, bueno, aquí ya se los escribo, fíjense. La aceleración, por ejemplo, de este sistema sería así, ¿no? Está multiplicando, pasa a dividir, entonces va a ser G por M2 menos M1 dividido M1 más M2, o al revés también, ¿no? Lo mismo. Entonces fíjense que aquí, por ejemplo, tenemos una relación para la aceleración. Atiendan a ver, por favor, en este caso, cuando hemos encontrado la aceleración, esa aceleración es única porque en ese caso 1, como la cuerda, digamos, en esa polea les está sosteniendo a ambos cuerpos, pues solamente va a haber una aceleración, ¿no es cierto? Ahí, por ejemplo, en el video no estoy haciendo referencia a eso, pero es una sola aceleración, ¿ya? Vamos a ver que en un segundo caso, cuando exista de por medio otra polea, pues va a cambiar la aceleración, ¿ya? Por favor, en ese caso tengan en cuenta que esta aceleración es única. Sin problema, podemos preguntar cuál es la aceleración. Podemos averiguar la tensión de esta fuerza, fíjense, porque tengo aquí una ecuación. Cuando haya la aceleración, voy a poder empezar esos valores y puedo hallar otra fórmula, ¿no? Entonces eso vamos a ver en un ejercicio. Ahora nos pasaremos a esto, fíjense, lo que se llaman polipads o aparejos. ¿Qué cosa permite este mecanismo? Fíjense, esto está sujeto a esta parte, entonces hay una fuerza. Porque si ustedes jalan esto, entonces aquello se va a resistir. Entonces aquí hay una fuerza, ¿no? Entonces que le vamos a llamar T. ¿Ya? T le vamos a llamar. ¿Vamos? Ahora, como esta cuerda es la misma que está pasando por la polea, entonces este también es T. Ahora, ¿pero qué pasa? Fíjense que si nosotros agarramos esto, pues le jalamos, entonces esto va a subir, ¿no es cierto? Entonces la fuerza así va a ser. Supongamos que por un momento este tenga una masa, la masa de la polea, ¿ya? Es como si fuese este bloque, digamos. Entonces estamos jalando, ¿no es cierto? Entonces, al querer jalar este está tendiendo a, ¿cómo se dice? A bajar hacia abajo, ¿no? Entonces aquí tendríamos una tensión 1, ¿no es cierto? Pero fíjense que si ustedes jalan esto, es como si aquí hubiera otra persona, ¿no? Pero esa persona aquí simplemente sería una especie de cuña. Si ustedes jalan esto, va a ser más fácil alzar T1, ¿no es cierto? Entonces, si aplicamos nosotros aquí la segunda ley de Newton, va a ser T, bueno, el movimiento va a ser hacia allá, ¿no ve? Entonces va a ser T más T menos T1 igual a la masa de la polea por la aceleración. Pero hemos dicho que nosotros este tipo de poleas vamos a despreciar. Entonces eso quiere decir que la masa de la polea va a valer 0. Y entonces de aquí tendríamos que, en esta parte ya, por favor, de aquí, ¿cómo se los hago? A ver aquí, A, digamos, A, entonces tendría 2T menos T1 es igual a 0, porque esto vale 0. Y entonces de aquí 2T vale T1. Y entonces de aquí T valdría 1/2 de T1, ¿no? Es decir, que la fuerza que yo empleé aquí simplemente va a ser la mitad de la fuerza que hay aquí. Si digamos aquí hay 100 kilos, 100 kilogramos, entonces ¿con cuánto debe alzar estos 100 kilos? Que sería un quintal, no sé, bueno, alzar, entonces simplemente con la mitad, ¿no? Por eso se dice que son multiplicadores de fuerza. Ya, eso continúa, por favor, ¿ya? Entonces, esa partecita. Entonces, fíjense, aquí tengo un mecanismo particular, fíjense. Entonces, otra vuelta es aparejos, ¿no? Son máquinas, entonces, que nos permiten duplicar, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría? Fíjense, así haremos aquí. Esta es una tensión y esta es la misma tensión, ¿no? Ahora aquí habría un T1, ¿no es cierto? Ya. Ahora, fíjense,
aquí sería un T2. Un T2, ¿no es cierto? Bueno, en realidad deberíamos de llamar, a este le llamaremos T2, y este le llamaremos T nomás, ¿ya? Entonces, imagínense que nosotros podemos jalar de aquí, o de este punto, podemos jalar. Entonces, este va a subir, se le va a jalar a este, y este va a subir, y le va a alzar aquí algún peso que hay. ¿No ve? Entonces, pero este es T2, entonces esta fuerza está hacia arriba, que está sujeta allá, y este es otra fuerza que está sujeta allá arriba. Y este es T1, ¿no? Que está sosteniendo un peso, digamos. Ya, según más o menos lo que hemos estudiado en el primer caso, aquí dice que 2T es igual a T1, ¿no es cierto? Entonces, ¿aquí qué pasaría? Entonces sería, ¿dónde está? 2T2, ¿no? 2T2, ¿a qué sería igual? A T1, ¿no? Por este razonamiento. ¿Y a qué sería igual este mecanismo de aquí? Entonces sería 2T igual a T2, ¿no? A T2. Y entonces si nosotros, queremos saber qué fuerza vamos a emplear aquí. Entonces sería, bueno, de aquí podemos despejar, ¿no? De aquí, a ver así, T2 despejamos, y entonces va a ser un medio de T1. Y entonces 2T va a ser igual a T2, pero esto sería un medio de T1. Entonces este T despejamos, pues un cuarto, este pasa a dividir. Es decir, que la fuerza que vamos a emplear es la cuarta parte de T1. Es decir, si este, por ejemplo, tendría 100, digamos, kilogramos, ¿con cuánto podríamos de fuerza alzar a ese peso de 100 kilogramos? Con la cuarta parte, es decir, con 25, ¿no? Si este mediría 100, digamos, este podríamos alzar con 5. Por eso son multiplicadores de fuerza, ¿ya? Entonces, aquí lo importante es esta parte, ¿ya? Esto no se olviden, ¿no? O esto, digamos, ¿no? En último caso, ¿no? Nos puede aparecer varios de estos mecanismos, entonces nosotros vamos a restringir. En este tipo de problemas, la aceleración va a ser el doble. La aceleración de un peso que va a haber aquí va a ser el doble también. La distancia que va a recorrer es el doble. Entonces eso vamos a estudiar en nuestros problemas, ¿ya? En el primer caso de las poleas, era este caso. En el primer caso que hemos anotado, aquí teníamos hay una base, o digamos, está sujetado aquí. Esta es una polea, ¿no? Este está así sujetado, ¿ya? Está sujetado. Entonces aquí tenemos una cuerda que está en esa polea y aquí tenemos una cuerda, ¿no? Entonces más o menos cómo era la situación en el ejemplo, era así, si no me equivoco, ¿no? Entonces este era masa 1 y este era la masa 2, ¿no? Bueno, a ver, aquí se los remataré. La masa 1 y esta es la masa 2, ¿no? Aquí obviamente tenía un peso 1, aquí tenía un peso 2. Más o menos de acuerdo a lo que está dibujado aquí, este ejemplo, entonces como que la masa 2 le está jalando a la masa 1, ¿no? Entonces uno de manera intuitiva dice, este tiene más peso, ¿no? Entonces en ese sentido hemos hecho este movimiento, ¿no es cierto? Entonces hemos dicho que aquí hay una tensión. Por si acaso aquí hay algunos aspectos que no es que esté obviando, pero la mayoría, digamos, dentro de este marco, lo que maneja es lo siguiente, ¿no? Se hace un corte en la cuerda, en este sentido, como que lo cortas, ¿no? Entonces, cuando lo cortas, entonces siempre hay una fuerza que le intenta jalar hacia arriba, ¿no? Lo mismo aquí se hace un corte de esta partecita, ¿no? De esta partecita. Entonces, cuando haces el corte, la fuerza va hacia arriba siempre. Y esta fuerza siempre va hacia abajo, ¿no? Entonces, este le jala, en cambio, este va a tender a jalar hacia abajo, ¿no? Entonces, en ese marco se hace su análisis, ¿ya? Y como bien en esa formulita, digamos, haciendo un repaso, si el movimiento es hacia allá, entonces se diría así, ¿no? Entonces, esta es la tensión T, es la tensión T, ¿no? Pues va a ser T menos peso 1 porque el movimiento está allá. Es igual a la masa por la aceleración, masa 1 por la aceleración. Y en el otro caso, ¿cómo era? Era el movimiento hacia abajo, entonces esto es peso 2 menos T, es igual a la masa 2 por la aceleración. Este sistema, como les he aclarado y les he cortado en el video, tiene la misma aceleración, obviamente, porque la cuerda está manejando ambos, ¿no?
Porque cuando tenga una aceleración en el sentido de que baja, va a tener la misma aceleración, porque está sostenida por la misma cuerda. ¿Ve? Eso como primer aspecto, ¿ya? Es la misma aceleración. Por eso es que aquí no se hace distinción. Si nosotros sumamos, como dice el video, entonces aquí me va a aparecer P2 menos P1, y entonces va a ser aceleración por masa 1 más masa 2. Y de aquí, al hacer sus reemplazos, M2G menos M1G, así hemos hecho, ¿no? A M1 más M2. Y entonces la aceleración es, hemos dicho, despejando y factorizando el G. Entonces, masa 2 menos masa 1 dividido masa 1 más masa 2, ¿no? Esta formulita hemos hallado. ¿Ve? Esa formulita es la que tenemos. Pero en esta formulita lo que el video no está analizando es lo siguiente. Fíjense, ¿qué pasaría, qué pasa si la masa 2 es más grande que la masa 1? Lo que estamos pensando, ¿no? Lo que estamos pensando. ¿Qué pasaría si esta masa 2 fuera más grande que esta? Entonces, esta sería su fórmula, porque hemos hecho ese trabajo en el movimiento que se ha generado en esa máquina, ¿no? Entonces, pero fíjense que al ser más grande así, entonces lo que ocurre es que si hacemos un despeje, como en ecuaciones, entonces esto va a ser masa 2 menos masa 1, va a ser positivo, ¿ve? Hacer un despeje. Entonces está diciendo que este valor de aquí es positivo. Está diciendo que este valor de aquí es positivo. Al ser positivo y obviamente que la suma de dos masas siempre va a ser positiva, y la gravedad como es 9.8, entonces esta aceleración va a ser positiva. Entonces eso quiere decir que de acuerdo a asterisco, digamos a esta, resulta que la aceleración es positiva. ¿Se dan cuenta? Pues nuestra aceleración va a ser positiva. Siempre, ¿no? Pero ¿qué pasaría si ustedes en el interín de resolver un problema, digamos esto ya fuera, digamos, de esto, ¿no? ¿Qué pasaría si ustedes encuentran que la aceleración nos da negativo, haciendo el mismo tratamiento, sin fijarnos, digamos, en el esquema? Sin fijarnos en el esquema, nosotros encontramos una aceleración negativa, digamos, haciendo con ese tratamiento, ¿no? Porque aquí cuando vemos que este es más pesado, nos va a dar positivo. Ahora, ¿qué pasaría si en el tratamiento de este problema la aceleración nos da negativo? Eso querría decir que el movimiento está hacia este lado, ¿no? En el caso del azul, ¿no? En el caso del azul, de la línea azul que estoy dibujando, si me da la aceleración negativa, entonces lo que hay que hacer es cambiar, ¿no? Es decir, si la cifra es negativa, entonces quiere decir que la masa 1 es más grande que la masa 2, ¿no? Entonces, eso estaría ocurriendo, ¿ya? Entonces, ese análisis no ha hecho la parte del video, ¿no? A ver, tenemos un segundo caso en esta situación de poleas, ¿ya? Donde las aceleraciones van a ser distintas, ¿ya? Aquí tengo una parte superior. Ahora aquí tengo la parte fija que decía el video, ¿no? Y aquí baja una cuerda. Y aquí hay una polea móvil, ¿no? Móvil porque no está sujeta. Entonces, y aquí tengo, está fija este techo, ¿ya? Está fija con este mecanismo, ¿no? Está fija, ¿ya? Entonces viene la polea y aquí hay un cuerpo con cierta masa, ¿ya? Bueno, en este caso le vamos a llamar masa 2 y aquí le vamos a colocar otro cuerpo. Esta es la masa 1, ¿ya? Tiene su propio peso, obviamente. Y este también tiene su propio peso, peso 2. ¿Estamos? ¿Qué otra característica más tendríamos? Nada más, fíjense. Ahora, fíjense, podemos hacer el mismo tratamiento de que la masa 2 es más pesado, digamos. ¿Qué pasaría si la masa 2 es mayor que la masa 1, digamos, ¿no? Entonces, quiere decir que este sistema, su movimiento va a ser hacia abajo, ¿no es cierto? Su movimiento va a ser hacia abajo. En este caso, este va a ser el movimiento, ¿no? Hacia abajo va a ser su movimiento. Tensión 2, ya este le he llamado, bueno, como en el video, ¿no? Tensión 1. Y fíjense, va a tener, si hacen un corte aquí, va a tender a jalar hacia arriba, ¿no?
Lo mismo, si aquí hacen un corte, entonces esta fuerza va a tender siempre a jalar hacia arriba, ¿no? Porque cuando cae, la cuerda se tensa hacia arriba, ¿no? Es lo mismo aquí, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta cuerda de aquí, nuevamente cuando hagan un corte aquí, entonces aquí hay una fuerza que está jalando hacia arriba. ¿No ve? Entonces, esta situación que se da en esta polea tiene una característica, fíjense. Si nosotros cortamos esto, fíjense, entonces bueno, ¿cómo les digo? A ver, si este es el peso y jala el movimiento hacia abajo, entonces este va a sufrir una traslación hacia arriba, ¿no? Va a haber un desplazamiento natural. Este desplazamiento natural, a este le llamaremos, a ver, digamos este sube y hay un desplazamiento que le vamos a llamar delta X1. Sube un desplazamiento. En cambio, esta masa, bueno, a ver cómo decir, aquí así es mejor. Aquí, ¿ya? Digamos este cuerpo. Entonces, este va a sufrir un desplazamiento delta X1 para la masa 1. Y la masa 2, al bajar esta, va a sufrir un desplazamiento delta X2. ¿Ya? Es un desplazamiento hacia abajo. Pero aquí, muy claramente, bueno, no sé si se observa muy bien, ustedes me dirán, el desplazamiento para la primera masa no va a ser el mismo que el desplazamiento de la masa 2. No va a ser el mismo, ¿ya? Son distintos desplazamientos. Porque fíjense que cuando este jale, este va a jalar por una mitad la misma distancia que este recorre, pero por este va a sufrir la otra mitad. Es decir, los desplazamientos van a ser distintos. ¿Se puede observar eso? Al bajar el desplazamiento 2, va a ser distinto al desplazamiento que ocurre para la primera masa. Entonces, aquí diríamos, entonces, que este desplazamiento, delta X2, es 2 veces el desplazamiento del delta X1, ¿no? Es 2 veces, es el doble que ocurre esto. Y si es así, fíjense, tendríamos que el desplazamiento del delta X1 por fórmula, aquí es igual. Entonces, el desplazamiento va a ser b sub 0 t más 1/2 de su aceleración por tiempo al cuadrado. Esta es su formulita, ¿no ve? Pero en esa formulita, el b sub 0, si digamos pensamos en una velocidad inicial, este va a ser 0, ¿no? Este va a ser 0. Entonces, el desplazamiento para X1 simplemente va a ser 1/2 de su aceleración por tiempo al cuadrado. Pero tratándose de la primera parte para la masa 1, a este le vamos a llamar aceleración 1. ¿Estamos? Esa va a ser una aceleración 1, ¿no es cierto? Ahora, fíjense, en el caso del desplazamiento para la segunda masa, entonces va a ser lo mismo. Parte del reposo, entonces va a ser 1/2 de la aceleración 2 en el mismo tiempo, obviamente, ¿no es cierto? En el mismo tiempo. Va a ser 1/2 de la aceleración, pero la aceleración 2, ¿no? Hay 2 aceleraciones. Entonces, eso quiere decir lo siguiente, ¿no? Quiere decir, como son distintos, entonces, ¿cómo se van a igualar? Es la pregunta, ¿no? Pues aquí tenemos, ¿no? De alfa, digamos, recolocaremos de alfa. Entonces, tengo que el desplazamiento, que sería 1/2 de la aceleración 2 por t al cuadrado, es igual a 2 veces el desplazamiento para X1. Entonces, esto es 1/2 de la aceleración 1 por t al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes observan en esa parte, tengo esa relación haciendo hincapié más o menos al tratamiento en el que he hecho que estos desplazamientos van a ser, este siempre va a ser el doble, ¿no? A partir de eso estoy generando las otras formulitas de acuerdo a su movimiento, ¿no? Tiene esta parte del reposo y tiene una aceleración a sub 1 de acuerdo al mecanismo por el tiempo que corresponde, ¿no? Y en ambos casos se van a dar estas dos formulitas. Al hacer el reemplazo en la ecuación alfa, tengo esto, ¿no? Entonces de aquí anulo este con este se anula, pues ¿qué me queda? Me va a quedar que 1/2 de A, aceleración 2, es la aceleración 1. Entonces de aquí tengo que la aceleración es 2 veces la aceleración 1. ¿Dónde está esta aceleración 1? Esta aceleración 1 es para este caso, ¿no? Aceleración 1, y aquí está la aceleración 2.
Para el caso de la masa 2. ¿Estamos? ¿Y ahí alguna consulta? Entonces, fíjense que aquí tengo una nueva relación, que es esta. ¿Ya? En este caso de este tipo de poleas, ahí está, ¿ya? Donde aquí hay una polea móvil y hay una polea fija, entonces cuando este sistema ocurra en este movimiento, entonces la aceleración 2, es 2 veces la aceleración de este, a partir de ese criterio, ¿ya? Entonces tenemos dos cosas, fíjense, dos cosas. En primer lugar, que la aceleración 2, en ese modelo de máquina, por favor, ¿ya? Y tenemos, en este mismo caso, que 2T2 es lo mismo que esta tensión. ¿Ya? Ahí. Tenemos dos cosas, ¿ya? A no olvidarse esto porque van a aparecer sistemas en ese sentido donde las aceleraciones no es la misma que aquel caso, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? A ver, a alguien se le ocurre decir, en este sistema, por si acaso, hay un solo tipo de aceleración, ¿no? Un solo tipo hay. Por eso lo hemos llamado, por eso es esta formulita, ¿no? Ya sea cuando sea positiva o negativa, tiene su movimiento hacia este lado o hacia este lado, ¿no? En aquel caso, fíjense, podemos hallar sus fórmulas, tal como hemos hecho para el anterior caso, podemos hallarlas reemplazando masa, peso, a cuál lado se mueve todo eso. Puede ser que este se mueva hacia este lado o se mueva hacia este lado, ¿ya? Eso va a depender mucho de sus masas, ¿ya? Entonces ahí se observa, ¿no? Esos movimientos pueden darse.